Queridos amigos, quiero hacerle una cordial invitación de corazón para que escuchen el mensaje de la palabra de Dios predicado en vivo desde nuestra iglesia Discípulos de Cristo del Ministerio Latino de la Springfield Christian Church en Virginia. Esperamos que sea de su agrado y de su bendición. Muchas gracias. Mi pensamiento eres tú, Señor. Vamos a comenzar donde dejamos el pensamiento colgando hace algunas semanas. Hace algunas semanas atrás comenzamos a hablar sobre la mente de Cristo. Y luego comenzamos a hablar sobre los pasos de Cristo. Y esa exhortación sobre los pasos de Cristo la basamos en Primera de Juan capítulo 2, los versos del 1 al 6, específicamente el verso 6 que dice: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces concluíamos que Jesús, cuando caminaba ministrando su palabra, demostraba 4 cosas distintas. Jesús andaba en comunión, Jesús tenía convicción, Jesús comunicaba y Jesús confesaba. Pero como el mensaje es tan profundo, fue tan profundo, y es tanta la enseñanza, decidimos en aquel entonces simplemente hablar sobre cómo andaba Jesús. Y dijimos que Jesús andaba en constante comunión y en constante convicción. Y explicamos en aquel entonces lo que es la comunión. Dijimos que ante los ojos de Dios, los escritos de Juan presentan que la comunión tiene 2 dimensiones. La Biblia dice en Juan capítulo 5, yo soy la vid, en capítulo 15, verso 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Todo aquel que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y dijimos que Juan, en su pensamiento teológico, está presentando que la comunión del hombre se define en 2 dimensiones. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. ¿Me está entendiendo? Esas son las 2 dimensiones. Y hay gente que lamentablemente piensan que están en Cristo, pero Cristo no está en ellos. Y definíamos, y decíamos, y aseverábamos, y asegurábamos que para que usted esté consciente de que tiene una comunión con el Señor, usted tiene que tener una convicción definida. Y la convicción es lo que usted cree, ¿verdad? Y la convicción tiene 4 ángulos. Y explicábamos que para que su convicción esté enteramente definida, usted tiene que contestarse 4 preguntas. ¿Quién es el Padre? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el Padre en mí? ¿Y qué soy yo en el Padre? Si usted sabe la contestación a esas 4 preguntas, puede estar en plena certeza de que su convicción va a estar definida y su comunión va entonces a cumplir con los requisitos de esas 2 dimensiones. ¿Me está entendiendo? Ese amén parece que no, lo dejé en algún lado en Albuquerque, ¿verdad? Amén. Amén. Bienvenidos a la iglesia donde hay que pensar. Yo tengo que tener plena certeza de lo que yo creo, y para yo poder creer en algo tengo que saber cuáles son mis propias limitaciones. Y eso es conocerme a mí mismo. Mucha gente se conoce en ellos mismos nada más que cuando se miran en el espejo y miran sus atributos físicos, ¿verdad?
tengo la nariz grande, o las orejas grandes, o tengo barba, o tengo bigote, o whatever. Pero hay gente que realmente lo que conocen de ellos es sus atributos físicos, pero no se conocen internamente. Y nuestro caminar por la vida tiene que ser un caminar donde nosotros comencemos a conocernos a nosotros de la misma forma en que el Señor nos conoce. ¿Me está siguiendo? Amén. Tiene que ser un constante despertar. Porque Dios no oculta nada de nadie. Y Él quiere que nosotros sepamos cuáles son nuestras debilidades para que las podamos conquistar. Él quiere que nosotros sepamos cuáles son nuestras debilidades para que nosotros podamos ir donde Jesús y decirle, Señor, no puedo. Y es en ese mismo instante, cuando usted llega a ese punto en que usted dice, Señor, ya no puedo más, donde el Señor dice, tú no puedes, pero yo puedo. Y eso es lo que Dios quiere. No que siempre estemos quebrantados, pero que estemos conscientes de nuestras limitaciones para que podamos darle paso a Él a que ministre en nuestra vida. ¿Me está siguiendo? Eso es comunión y eso es convicción. Hoy vamos a hablar lo que comunicaba Jesús. ¿Qué Jesús comunicaba? Bueno, pues para ver eso que comunicaba Jesús, tenemos que irnos a las Escrituras, tenemos que irnos a la Biblia. Así que vamos a la lectura bíblica que tan hermosamente leyó nuestro hermano Rubén. Dios te bendiga. Amén. Y están en Juan capítulo 12, los versos del 46 al 50. Y yo quiero que usted preste atención a esta palabra, amados hermanos. Y yo la voy a volver a leer porque como estamos grabando otra vez en video y en audio, y quiero hacer énfasis a medida que vamos avanzando, quiero hacer énfasis en varias ideas que están en estas palabras. Si usted trajo una copia de la palabra del Señor, vaya conmigo al libro de Juan, que es el cuarto evangelio. Busque el capítulo 12 y ubíquese en los versos del 46 al 50. Si no tiene una copia de la palabra de Dios, porque se le olvidó en su casa, shame on you. Porque un soldado no debe andar desarmado. Si no tiene una copia de la palabra de Dios, me dice y yo le consigo una. Esta es la iglesia que se distingue por estar sembrando la palabra de Dios en la gente. Amén. Ok. ¿Está conmigo? Juan capítulo 12. Los versos del 46 al 50. Dice Jesús, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pero Jesús no está hablando de la luz física, Jesús está hablando de la luz espiritual. Y una cosa que distingue a los cristianos que tienen revelación con los creyentes que no tienen revelación, es que los creyentes que no tienen revelación están en tinieblas. Porque las tinieblas no es otra cosa que decir que estamos en ignorancia. Por eso es que es necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras para que nosotros pasemos de las tinieblas a la luz admirable, que es el Señor. Jesús está diciendo, yo he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahora mire lo que dice el verso 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. En el verso 47 Jesús está diciendo, yo les voy a presentar mi palabra, pero estén ustedes el guardarla o no. Yo no los voy a obligar. Porque Jesús, ni aún nuestro Dios, nos obliga a nada. Porque si Él nos obligara, entonces estaríamos nosotros amando a Dios porque lo tenemos que amar.
y no porque lo debemos de amar. Si hay algo que Dios honra en las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el libre albedrío. Él presenta lo bueno, usted decide. Él presenta la bendición, usted la toma si usted quiere. Si usted no quiere, no la toma. Y tan es así, y tan seguro está Jesús de su comunión y de su convicción, y en su confesión que dice, que yo no le juzgo si usted no toma mis palabras, porque Él no vino a juzgar al mundo, sino Él vino a salvar al mundo. Mire lo que dice el verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién va a juzgar a esas personas? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque, amados hermanos, todo tiene su final. Y vendrá algún momento en que las cosas buenas se van a acabar. Como dice la canción popular, todo tiene su final, ¿verdad? Así que esa palabra va a ser la que va a juzgar en el día postrero. Pero mire el verso 49 y el verso 50, que realmente son las bases para la charla de esta tarde. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Mire, si muchos de predicadores siguieran estas reglas, yo creo que no habría gente que rechazase el mensaje del Señor. Pero habemos muchos, yo me incluyo también entre ellos, que muchas veces hablamos tal vez por hablar y presentamos un mensaje sin el Padre haber dicho absolutamente nada. Yo no dije que dijeran eso. Sin embargo, Jesús era tan comedido en sus palabras y sus palabras eran tan profundas que Jesús testifica y dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Lo que yo les digo a ustedes, el Padre que está en el cielo, Él es el que me ha dicho, ve y dile estas cosas. Si usted se está prestando atención, entonces usted se estaría preguntando, bueno, entonces, ¿qué comunicaba Jesús a la gente? No que confesaba, eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Qué comunicaba Jesús a la gente? Voy a presentarles 5 versos de las Escrituras a ver si usted ve o puede captar lo que Jesús presentaba. Mire lo que dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, si usted compara estos 5 versos que están escritos en estas 4 citas, ¿cuál es la palabra que sobresale o cuál es la frase que sobresale? El reino de Dios. Queriendo decir que Jesús hablaba, comunicaba el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Me está siguiendo? Jesús vino a la tierra no a juzgar al mundo, sino a presentarle al mundo un camino distinto que los llevara a aplicar los principios del reino aquí en la tierra. Y vamos a expandir en esa idea. ¿Qué comunicaba Jesús? Jesús comunicaba la frase, el reino de los cielos,
o la frase el reino de Dios. Ahora, si usted mira esas dos frases, reino de los cielos y reino de Dios, se va a dar cuenta que esos son términos intercambiables. ¿Qué significa eso? Cuando yo digo esos son términos intercambiables, ¿qué estamos diciendo? Que se pueden usar ambos, que tienen el mismo significado, ¿verdad? Yo puedo decir reino de Dios y puedo decir reino de los cielos y estoy diciendo lo mismo. ¿Me está siguiendo? Amén. Amén. El problema que han tenido las iglesias evangélicas durante la época de los 60, que fue cuando yo nací, 70, 80, 90, es que han confundido ese término y piensan o pensaban que ese término o esos términos, esa frase, se refiere a un lugar geográfico. Mucha gente dice, el reino de los cielos, sí, eso es donde el Señor reina. Pero yo creo que Jesús estaba tratando de presentar un significado todavía más profundo. Y si usted estudia las Escrituras y saca el texto y lo pone en su contexto, usted se va a dar cuenta que Jesús no estaba hablando de un lugar geográfico. Jesús estaba hablando de unos principios de vida que los podemos aplicar tanto aquí como también allá. Ciertamente Jesús vino a salvar al mundo, dice la Biblia, ¿verdad? Y Jesús vino a ofrecernos vida eterna. Pero yo creo que el mensaje de Jesús se hubiese quedado corto simplemente si Él se hubiese referido única y exclusivamente a la vida eterna y nos hubiese dejado aquí desamparados. O sea que tiene que haber unos principios que yo puedo aplicar aquí que me van a llevar allá. ¿Está conmigo? Ustedes no me creen. Déjenme expandir en este punto. Estaba lo que le llaman, ¿verdad?, lo que se conoce regularmente como el ladrón bueno. Yo no conozco ningún ladrón que sea, bueno, Robin Hood, ¿verdad?, según la mitología inglesa. Pero yo no conozco ningún ladrón que sea bueno. A mí hace poco me robaron la identidad y estoy todavía buscando al bandido para presentarle el evangelio del Señor. Pero el ladrón que se arrepintió en la cruz le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es un lugar geográfico, el paraíso. Un lugar geográfico en el trono de nuestro Padre es las calles de oro. Es un lugar geográfico. Mire cómo son las cosas en el reino de los cielos, en el reino de nuestro Padre, es que las calles están pavimentadas en oro. El mar de cristal, un lugar geográfico. Si usted se busca el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, cuando describe la Nueva Jerusalén, dice que tiene 12 columnas y que tiene 12 puertas y que sobre las puertas hay 12 nombres. La descripción de un lugar geográfico. Pero si usted mira el contexto de lo que menciona Jesús, por ejemplo, en Mateo 6:33, cuando Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Jesús está hablando de alimento y de ropa. Y dice la Biblia, los gentiles se preocupan por esas cosas. Pero no así ustedes. Si ustedes buscan primeramente el reino de Dios, el sustento y el vestido les va a ser añadido. Entonces, cuando yo leía eso, yo decía: entonces, Señor, tiene que haber unos principios establecidos y nosotros estamos confundiendo la gimnasia con la magnesia.
Porque Dios lo que está haciendo, Jesús lo que estaba haciendo es, Él vino a traer un mensaje de libertad para que el hombre pudiese volver nuevamente a ser Señor de la creación que Dios había obrado al principio. Porque después de todo la Biblia dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. El Señor quiere que usted aprenda unos principios para que lo aplique aquí y comience a progresar y comience a prosperar espiritualmente, físicamente y materialmente, para que su evangelio siga siendo predicado por todo el mundo. Por eso es que Romanos dice, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien los envíe? Entonces a nosotros se nos está dando la encomienda de que nosotros aprendamos estos principios para que nosotros podamos entonces impulsar el evangelio por todo el mundo. ¿Me está siguiendo? Amén. Pero como yo sé que usted no me cree, y yo sé que usted todavía tiene problema entendiendo esto de que el reino de los cielos no habla de un lugar geográfico, sino de unos principios, yo le voy a mostrar por la Biblia lo que yo quiero decir. El reino de los cielos es un sistema de acción. Es un sistema de acción. Piense en eso por un momento. Para ilustrar ese punto, porque esa misma mirada que me están dando ustedes se la dieron los discípulos a Jesús. Jesús dijo, yo les voy a explicar lo que es el reino de los cielos. Miren lo que dice Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cuántas palabras hay en ese verso que denotan acción? Tomando salían 3. Tomando denota acción, ¿verdad que sí? Bien. Es algo que uno hace. Salieron denota acción, ¿verdad? Porque tuvieron que moverse. No solamente uno toma, uno tiene que salir. ¿Y salieron a qué? A recibir. Y fíjense lo que el Señor está diciendo. Entonces, el reino de los cielos será semejante a... Y hace una ilustración, trae una metáfora, trae un símil para que los apóstoles pudieran entender qué era lo que Jesús estaba explicando. Mire, uno de los platos que comen los bolivianos es pato, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Pato al horno? Yo no he comido nunca carne de pato. Como yo no he comido nunca carne de pato, yo no tengo una referencia. Si yo le dijera a uno de mis hermanos bolivianos o peruanos, ¿a qué sabe la carne de pato? ¿Qué me diría? A pato, obviamente sí. ¿Qué me diría? Recuerde que yo nunca he comido pato, o sea, yo no sé cuál es el sabor, no sé si es seco, no sé si es mojado, no sé si es una carne dura, no sé si es una carne blanda, y tampoco me invita a comer pato porque no creo que me guste. ¿A qué sabe la carne del pato? A venado, tampoco he comido carne de venado. No, yo soy muy picky en lo que yo como. Pero para usted poderme explicar a lo que sabe la carne de pato, ¿verdad? Usted me tiene que decir, bueno, la carne de pato sabe a, es similar a comer pollo, ¿verdad? Más o menos. Es un pollo más fino, dice este hombre, que es un pollo más fino. O sea, usted tiene que establecer una relación
para que yo pueda entender lo que usted me quiere decir. De la misma forma, Jesús está explicando el reino de los cielos a los apóstoles, y para que ellos puedan captar cuál es el mensaje, Jesús está diciendo, el reino de los cielos no es un lugar geográfico, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Jesús le está explicando, les está haciendo una analogía, queriendo decir, cuando yo hablo del reino de los cielos, cuando yo hablo del reino de Dios, no me estoy refiriendo al paraíso, no me estoy refiriendo a la Nueva Jerusalén, no me estoy refiriendo al mar de oro, ni al mar de cristal, ni a las calles de oro, me estoy refiriendo a un sistema de acción. ¿Está conmigo? Como ese amén sonó tan débil, vamos a buscar otro verso para que usted vea lo que yo le estoy diciendo. Miren lo que dice ahí mismo en Mateo 25, el verso 14. Ahora sí que está más claro. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mire bien ese verso 14 del capítulo 25. ¿Cuántas palabras de acción hay ahí? Hay 3, ¿verdad? Yéndose, llamó y entregó. Y Jesús está claramente diciendo, el reino de los cielos es acción. Es un sistema de movimiento. Por eso es que usted, cuando lee los evangelios, va a encontrar que Jesús hoy estaba en Jerusalén y mañana estaba en Capernaum. Y de ahí salía a otra ciudad, iba a Jericó. Y de ahí se movía a otro lugar, porque el reino de los cielos, amados hermanos, que está entre nosotros, dice las Escrituras, es un reino de acción. Santiago, entendiendo esto, luego de la muerte y resurrección del Señor, dice, por eso es que él defiende el punto de que la fe sin obras es muerta. Porque para que la fe tome una definición, tiene que haber obras. Para que la fe se define en nosotros, nosotros tenemos que emprender, tenemos que movernos, tenemos que tomar acción de la misma forma en que Jesús lo hizo. ¿Me está siguiendo? Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, hay algo más que el reino de los cielos es. La Biblia dice que el reino de los cielos es poder. Amén. Mire lo que dice 1 Corintios 4:20. Porque el reino de los cielos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No en palabras, sino en poder. ¿Poder para qué? Primeramente, poder para vencer. Mateo 17:20 dice: de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, pásate de aquí para allá, y esa montaña se pasará, y nada le será imposible. ¿Poder para qué? Poder para atar y desatar. La Biblia dice en Mateo 18:18 que todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cómo? A través del poder del reino de Dios que está en nosotros. ¿Me está siguiendo? ¿Poder para qué? Poder para orar y recibir. Mateo 21:22 dice: porque todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Entonces tengo poder para vencer, poder para atar y desatar, o poder para orar y recibir. Y tengo también poder para velar. Porque Mateo 26:41 dice: amados hermanos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto,
pero la carne es débil. Y sabe cuando la carne está en su debilidad más alta, cuando está en tinieblas, cuando no tiene la luz de Cristo, cuando no tiene la luz del conocimiento. ¿Me está siguiendo? Amén. Así que el reino de los cielos consiste en acción y en poder, ¿verdad? El reino de los cielos es un sistema de acción y de poder. Yo actúo, Él me capacita. Yo me esfuerzo, Él me da la fuerza. Yo actúo, yo envuelvo una actividad y Él hace la actuación. Porque es un principio de colaboración. Yo voy y Él ministra. Porque no es con mis propias fuerzas. Yo puedo hablar lindo y puedo hablar elocuente y puedo tener un vernáculo excelente y puedo tener un vocabulario extenso, pero el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Yo tomo acción y Él actúa en mí. Ahora bien, en uno de los versos, al principio, decía: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido darles el reino. ¿Qué significa eso? Que a nuestro Padre le ha placido darnos el reino. ¿Sabe lo que eso significa? Que usted es parte de la selección nacional. Usted es de los escogidos. No los escogí yo porque yo no los conozco. Usted ya fue escogido por el Señor. Con sus virtudes y con sus defectos. Esté en forma o no esté en forma. Sea maduro espiritualmente o sea un niño espiritualmente, ya el Señor lo escogió. Porque cuando Jesús le dijo a los apóstoles: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido darles el reino, ellos todavía no entendían la mitad de las palabras que Jesús hablaba. Pensaban que Jesús era el Mesías que iba a derrocar al gobierno romano y lo veían más bien con una imagen política más que como con una imagen espiritual. Y todavía estos hombres, sin tener ningún tipo de adiestramiento teológico, habían sido escogidos por el Padre. De igual forma, cada uno de ustedes ha sido escogidos por el Señor. Amén. Sabrá Dios lo que está haciendo. Cuando usted se mira al espejo, ¿se ve como un hombre que es más que vencedor o como un hombre vencido? ¿Cómo nos vemos cuando nos miramos ante el espejo de la perfecta ley, la de la libertad, dice el libro de Santiago? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos catalogamos a nosotros mismos? Porque de nada vale, amados hermanos, que vengamos a la iglesia y recitemos el Padre Nuestro, que vengamos a la iglesia y participemos de la comunión sin tener conciencia de lo que somos a Dios o para Dios. Mire, usted es importante para Dios. Amén. Y cuando alguien se mete con usted, se mete con Dios mismo. Porque la Biblia dice que somos tesoro preciado ante sus ojos. Que somos como la niña de sus ojos. Lo que pasa es que hoy en día hay muchas iglesias que lo que predican es que usted es un pecador, que usted es un filisteo, un circunciso, que no cree ni en la luz eléctrica,
y que no hay forma en la que usted pueda progresar. Y eso es un mensaje antibíblico, porque Dios quiere, amados hermanos, ser el alfarero y que usted sea el barro, y Él quiere darle una forma para que en esa vasija de barro Él pueda depositar el poder para que usted sea victorioso aquí en la tierra y allá en el cielo. Ese es el principio del reino de los cielos. Por eso que la Biblia dice, por nada estén afanosos. Jesús dijo, mire, basta cada día su propio afán. No se preocupen, yo estoy a cargo. ¿Qué quieren? ¿Vestir bien? Miren los lirios del valle, que ni hilan ni cosen vestidos, y ni aun Salomón se vistió con la misma gloria de ellos. Dice Jesús, miren las aves del campo, ellas no plantan, no salen a trabajar, ellas simplemente viven y nunca les falta el sustento. Queriendo decir, apliquen los principios del reino de los cielos, y todas esas cosas por las que ustedes están preocupados les van a ser añadidas. Porque en el Evangelio hay un principio que es el Evangelio de progreso, de echar hacia adelante, no de retroceder. Hebreos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Nosotros vamos siempre adelante. Amén. En Puerto Rico tienen un refrán que dice, para atrás ni para coger impulso. ¿Usted ha visto la gente, verdad, que a veces quieren correr y hacen? Yo todavía no entiendo eso. Que dan 3 pasos para atrás para poder avanzar más. Tal vez es por la distancia. Pero en el Evangelio no es así. El Señor está diciendo, apliquen los principios y van a ir no solamente aquí, van a ir por todo el mundo. Por eso es que Jesús dice en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que les he mandado. No dice vayan y conviertan a las naciones, ¿verdad que no? ¿Quién convierte? Jesús. El Espíritu de Dios es el que convierte, es el que quita la ceguera, es el que ministra. Nosotros simplemente llevamos el mensaje. ¿Está conmigo? Amén. ¿Qué comunicaba Jesús? Jesús comunicaba que el reino de los cielos es un sistema de acción y poder. Mira lo que dice Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ahora, ¿se dio cuenta lo que dice? Que es un reino ¿cómo? Inconmovible. ¿Qué significa eso? Es palabra de domingo. Algo que es inconmovible, ¿qué significa? Que no se puede mover. El reino de los cielos no depende de la economía mundial. El reino de los cielos no depende de la bolsa de valores. El reino de los cielos no depende de las decisiones que haga Washington. La gente de Washington pueden creer en Dios o no pueden creer a Dios, y a Dios le importa un bledo. Porque el reino de los cielos es inconmovible, porque está basado en el poder único y exclusivo de nuestro Padre Dios. Amén. Por eso es que nosotros somos ciudadanos del cielo. Por eso es que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos inmunidad diplomática.
la maldición que haya podido caer en la tierra. Cuando Adán pecó, ya Jesús redimió esa maldición y a nosotros no nos aplica. Amén. Porque nosotros somos los escogidos de Dios. Por eso es que David, entendiendo esto, contemplando el valle, dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En nuestra vida, amados hermanos, no debe haber bancarrota. Eso es antibíblico. Si usted ha aceptado al Señor como Salvador personal, y si usted le ha abierto su corazón a Cristo y le ha dicho: Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, usted entonces comienza a emprender un camino de las tinieblas a la luz, de la escasez a la abundancia, de la derrota a la victoria. Porque la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero estamos en la ignorancia y pensamos que el reino de los cielos es un lugar, cuando el reino de los cielos realmente es un sistema de acción. ¿Me está entendiendo? Amén. Dice que tenemos un reino inconmovible, entonces dice que tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. No con miedo. No malinterprete la palabra temor y miedo como que son sinónimos, porque no lo son. Jesús, ilustrando esto, dice: ¿qué padre hay entre ustedes si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿O qué padre hay entre ustedes si su hijo le pide un pescado, le dará un escorpión o una serpiente? Continúa Jesús diciendo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? No le tenga miedo a Dios. Eso es una mentira satánica. Hay gente que cree que Dios está tan molesto con ellos que no se atreven ni siquiera a levantar el rostro. Jesús le dijo a los discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Eso fue a los discípulos. Nosotros estamos limpios por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Somos la selección nacional. Somos los escogidos. Somos el equipo que Dios decidió seleccionar de entre toda la gente, de entre los billones de personas que habitan en el mundo. El Señor le plació darle el reino a usted. La pregunta es: Señor, ¿qué tú ves en ellos que yo no veo? ¿Qué tú ves en mí? ¿Qué tú ves en ellos? ¿Qué ve el Señor en usted? ¿Qué ve el Señor en usted? ¿Será el corazón? Y yo creo que eso es cierto. Más que nuestros actos, Dios ve la intención de nuestro corazón. El viernes pasado comenzamos a estudiar el término del pecado y las distintas ideologías. Y el estudio fue formidable. Y lo vamos a continuar el viernes, que viene ahora. Y vamos a ver situaciones donde Jesús se encontró pecadores empedernidos y cómo a través de su palabra y cómo a través de su interacción con ellos la vida de esos pecadores fue cambiada.
Un ejemplo está en Juan capítulo 8. Y fue la mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos le trajeron una mujer a Jesús que había sido sorprendida en adulterio. Jesús era rabino de la ley. Y como rabino, él conocía que la ley de Moisés decía que todo hombre y que toda mujer que fuera sorprendida en adulterio tenían que morir irremediablemente. Tenían que ser apedreados. Porque esa era la justicia de los hombres. Porque no hay peor engaño que pueda haber en este mundo que un hombre que traiciona el amor y la fidelidad de su mujer. Y no hay peor traición que la mujer que traiciona el amor de un hombre. La ley judía decía, esa gente tienen que morir. Y trajeron a aquella mujer a los pies de Jesús, le citaron la ley, pero lo hicieron para tentar. Y dice la Biblia que Jesús los miró a todos, que ya tenían las piedras en las manos. Porque a veces las pedradas peores vienen, las pedradas peores son las que nos dan los mismos hermanos en la iglesia. Y dice que Jesús, después luego que los miró, se arrodilló en el suelo y comenzó a escribir. Curiosamente, la Biblia no dice que Jesús escribió. No sabemos si comenzó a citar partes de la ley judía, no sabemos si estaba dibujando. La Biblia no dice, pero sí dice que Jesús dijo, el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y dice que poco a poco aquellos hombres, acusándoles sus conciencias, comenzaron a tirar las piedras al suelo y comenzaron a irse. Y luego que todos se fueron, Jesús entonces se dirige a la mujer, que dicho sea de paso, era una mujer pecadora. Y les dice Jesús, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido. No queda uno. Le dijo, no, Señor. Él le dijo, ni yo tampoco te condeno. Levántate, vete y no peques más. Amén. En aquel entonces, aquella mujer dejó de ser una pecadora y se convirtió en parte de la selección nacional de los escogidos de Dios. Amén. Así también somos nosotros. No necesariamente porque adulteramos con otra persona. A lo mejor a veces adulteramos con otros dioses. A lo mejor decimos creer en Dios y creemos en Él a medias. O a lo mejor ponemos énfasis, como los fariseos, en la violación de la ley. Y no en el espíritu de la ley. Todos nosotros fuimos pecadores. Unos más que otros. Pero todos culpables. Y a todos nosotros el Señor nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Porque todos nosotros hemos sido escogidos y somos miembros de la selección nacional. ¿Qué ve el Señor en usted? ¿Por qué Dios lo ha traído a este lugar? De distintas partes del mundo.
nacidos en distintos años, en distintos meses, con un trasfondo cultural distinto, con unas experiencias en la vida distintas, con unas ideologías diferentes. Y aún así, en nuestra diversidad y en nuestra diferencia, el Señor nos ha traído a este lugar. Curioso, ¿verdad? Curioso. ¿Qué comunicaba Jesús? Jesús comunicaba un reino inconmovible, porque dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Si usted busca en el libro de Efesios se va a dar cuenta que la Biblia dice en el capítulo 1 que nosotros somos aceptos en el amado. Nos escogió el Señor. No pongamos entonces nuestra mirada en las faltas, sino tratemos de pensar con la mente de Cristo y tratemos de caminar como Jesús caminó. Porque si alguno dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El primer mensaje de Jesús, y con esto termino. Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No dijo el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Porque la llave para entrar en esta relación con el Señor, de forma que usted vaya de la escasez a la abundancia y de las tinieblas a la luz, tiene que ser a través del arrepentimiento. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Yo no le estoy diciendo que venga llorando, amargado, arrastrándose en el suelo, porque eso es una expresión de arrepentimiento. Pero la palabra arrepentimiento en el griego lo que significa es dar un viraje de 180 grados. Si usted iba para el norte, entonces vaya para el sur. Eso es todo. Si iba alejándose del Señor, haga un viraje y acérquese al Señor. ¿Le estoy diciendo yo que cambie de religión? No. ¿Le estoy diciendo yo que comience a venir a esta iglesia y deje de ir a su otra iglesia? No. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es darse cuenta de que lo que he intentado hasta ahora no me ha funcionado. Voy a dejar de hacer lo que hacía y voy a hacerle caso a este pastor y le voy a decir al Señor que entre a mi corazón y que sea el Señor el que se encargue de los detalles. Porque eso es lo que Dios hace. Nosotros somos el niño que va al padre con el juguete quebrado. Y el padre toma el juguete quebrado y de alguna forma lo compone y lo devuelve para que el niño pueda volver a jugar. El juguete quebrado nuestro es el corazón. Deje que sea el Señor el que enmende su corazón para que usted pueda experimentar el gozo de la salvación y de una relación con el Señor que no tiene fin. Amén. Amén. Cerramos nuestros ojos. Yo no quiero terminar sin hacer una invitación. Si hay alguna persona que todavía no conoce al Señor. Porque una cosa es conocer de Jesús y otra cosa es conocer a Jesús. Podemos tener muchos conocimientos biográficos,
pero no tener una relación personal con Él. Y si hay alguien aquí en nuestros medios que quiere darle una oportunidad a Dios, simplemente sin compromiso conmigo ninguno, este es el momento de que usted levante su mano mientras la iglesia ora. La iglesia ora. Usted levanta su mano y no tiene que hacer nada más que levantar su mano. Si hay alguna persona que quiere aceptar al Señor. Amén. Deje su mano en alto. Dios bendiga. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga. Y Dios le bendiga. Amén. Y le damos gracias a nuestro Padre Celestial. A estas personas, amados hermanos, que levantaron sus manos, repita conmigo, no tiene que repetirlo en voz alta, sino sí. Señor Jesús, te damos las gracias porque tú eres un Dios salvador. Hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Entra a mi vida, perdona mis pecados, porque hoy te declaro que tú eres mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, amados hermanos, y no ha conocido al Señor, hoy en el cielo hay gozo y hay alegría. Y hay regocijo, y hoy usted ha pasado a ser parte de la selección nacional. Hoy, amados hermanos, los principios de victoria del reino de los cielos se hacen una realidad en su vida. Nos ponemos en pie. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado.